días, nosotros somos el grupo número 2, está conformado por Franny Marcano, Gracie Caldera, Yesenia Gabó, Williams Mendoza y mi persona, Yesenia Mar. El tema a abordar es la cuestión social, desde allí la conformación de la agenda pública con presencia de los grupos de presión y el nuevo poder de influencia sociales. De cuestión social existen una gama de problemas, entre ellos tenemos laborales. Laborales son todas aquellas condiciones laborales extremas o de explotación. Salud. Cuando hablamos de salud son todas aquellas enfermedades relacionadas al trabajo o las condiciones de vida inapropiadas. Educación. La educación es el analfabetismo o la falta de educación en una sociedad. Economía. Inflación o crisis económica que afecta a todos los sectores vulnerables. Otros problemas sociales tenemos la pobreza y la desigualdad. Cuando hablamos de pobreza, son todas aquellas condiciones socioeconómicas que afectan a las personas y a su familia en general. Es por eso que la desigualdad es también un tema importante, porque son aquellos ingresos en un país que no benefician a toda la sociedad, sino a una población en general. El analfabetismo. Como lo dije anteriormente, la educación es importante para una sociedad, así tenemos oportunidades laborales a futuro. El alcoholismo. El alcoholismo es una condición que se crearon en las comunidades obreras como resultado de las condiciones de vida y de trabajo. El hacinamiento y condiciones de vida son todas aquellas viviendas sobrevaloradas donde las personas pueden carecer de más enfermedades. Implicaciones sociales. Cuando hablamos de implicaciones sociales no solo abarcamos lo que son los problemas en la sociedad, sino un llamado de acción a los políticos sociales con el fin de poder resolver todos estos problemas y así establecer una perspectiva estructural, dando oportunidades de trabajo, oportunidades a la educación y para prevenir todo tipo de delincuencia en una sociedad. Ahora les voy a dejar con mi compañera Franny Marcano. Bueno, a mí me toca hablarles un poco sobre lo que es la agenda pública. La conformación de la agenda pública tiene profundas implicaciones para la política, ya que determina los problemas que serán abordados por el gobierno y se diseñarán las políticas públicas. La capacidad de influir en la agenda es crucial para unos cambios significativos. En la agenda pública tenemos una serie de actores claves, los cuales son gobierno, agenda CETEL, grupo de interés, opinión pública y construcción social de problemas. El gobierno, representa el papel, principalmente, ya que es el que prioriza los problemas a tratar o no. Tenemos la agenda CETEL. Ellos son un grupo de individuos que son suficientes para influir entre los temas que se van a tratar o no. Ellos también pueden ser llamados como los medios de comunicación. Tenemos los grupos de interés. Estos incluyen organizaciones, los grupos de interés incluyen organizaciones de las cuales pueden ser gubernamentales, sindicatos o grupos empresariales que abogan por un punto en específico. Tenemos la opinión pública, que es la percepción de las preocupaciones de los ciudadanos y pueden ser tratados a través de encuestas y allí los políticos pueden darle prioridad. Tenemos la construcción social de problemas, estas reflejan concepciones particulares de la realidad. Es la forma en la que se define el problema para su priorización. Tenemos también unos factores que influyen en esta agenda pública, que es medios de comunicación, contexto institucional y percepción pública. Entre los factores, estos factores tienen un papel fundamental, ya que ellos van a determinar cada situación y la importancia que se le debe dar en la agenda pública. Tenemos los medios de comunicación, estos tienen un papel crucial porque ellos le dan cobertura a ciertos temas de los que pueden elevar el perfil en la agenda pública. La interrelación entre la agenda mediática y la agenda política es fundamental. Tenemos el contexto institucional, son estructuras y procesos dentro del sistema político que determinan cómo se forman las agendas. Esto incluye el grado de importancia y apertura que se le debe dar a ciertos problemas. La percepción pública es la manera en que el público puede darle priorización
a ciertos problemas que serán incluidos en la agenda pública. Muchas gracias. Implicaciones y dinámicas del proceso. La interacción entre los actores debe ser dinámica. Mientras los medios buscan dar ampliaciones a las demandas, el gobierno busca dar respuesta a las manifestaciones preocupantes de la opinión social. Entre esas dinámicas tenemos los procesos de factores, que es la situación de alarma, emotividad e impacto emocional, la magnitud de la población afectada, presión de grupos internos, papel de los medios de comunicación y la construcción del problema. La situación de alarma no es más que unos eventos improvisos como una catástrofe natural, una crisis social, donde hace impacto emocional sobre las personas para que así tomen conciencia ciudadana. Emotividad e impacto emocional. Esto busca dar respuesta a una pregunta fuerte como lo es la crisis social o el hambre, el maltrato infantil, que no es más que buscar respuestas oportunas y eficaz para dar su pronta acción. La presión de grupos internos. Estos grupos pueden presionar a los dadores de respuestas para que actúen. El papel de los medios de comunicación es fundamental, ya que ellos tienen la visibilidad de dar visibilidad a ciertos problemas. Construcción social del problema. Un problema debe ser expuesto de manera clara y sencilla para dar pronta respuesta y ejecución a este problema. Bueno, el día de hoy yo vengo a hablarles sobre los grupos de presión. Los grupos de presión son grupos organizados por personas o instituciones las cuales tienen la finalidad de buscar un interés común entre ellos mismos para luego ejercer presión al poder público. Entre las principales características tenemos que son grupos organizados que ejercen presión al poder público, más sin embargo ellos no quieren como tal formar parte del poder público, porque ellos no asumen responsabilidad en la toma de decisiones. Tenemos entre los grupos de presión, tenemos dos tipos, como lo es primeramente los grupos de personas y organizaciones. Entre los grupos de personas, como la misma palabra lo dice, son personas naturales, como lo es las asociaciones de vecinos. En las organizaciones tenemos a las asociaciones campesinas, asociaciones estudiantiles, entre otros. Tenemos los grupos de masa y grupos de cuadro, que los grupos de masa son aquellos que están formados por una cantidad de personas bien organizadas, los cuales dan pequeños aportes monetarios. En los grupos de cuadro son aquellos que están formados por una cantidad de personas pequeñas, pero que tienen poder adquisitivo para poder dar aportes mayores en dinero, como es por ejemplo los banqueros. Tenemos los grupos exclusivos y grupos parciales. En los exclusivos son aquellos que solamente se encargan en ejercer presión, más no otro tipo de actividades, como lo es por ejemplo los lobbies de Estados Unidos. Tenemos en los parciales, que son aquellos que ejercen presión en un momento específico, pero si ellos pueden optar a hacer otro tipo tienen otro tipo de interés. Tenemos los grupos promocionales y funcionales y seccionales. En los promocionales son aquellos que se encargan de defender una causa o un ideal, como puede ser las asociaciones protectoras de animales. En los funcionales y seccionales son aquellos que hablan en nombre de una función o una sección, como pueden ser los comerciantes, las asociaciones comerciantes o los grupos comerciantes. En los grupos privados y públicos tenemos que los privados son aquellos que emergen de la sociedad civil y los públicos son aquellos que lo desarrollan personas que realizan actividades dentro del poder público. Y los grupos nacionales e internacionales, los nacionales son aquellos que su plan de acción son dentro de los límites del Estado, y los internacionales son aquellos que su acción son fuera de los límites del Estado. Los grupos directos e indirectos, los directos son aquellos que funcionan para beneficio propio, y los indirectos son los que hablan por otros tipos de grupos o terceras personas para un bien remunerativo. Luego tenemos los grupos de materia y moral. Los de materia son aquellos material y moral. Los de material son aquellos que buscan un beneficio económico,
y los moral defienden la moral, como bien lo dice, y los valores, como pueden ser, por ejemplo, las iglesias. Entre las formas de los grupos de actuar, de los grupos de presión, como lo es la persuasión, la intimidación y la corrupción. En la persuasión, ellos buscan negociar con las terceras personas. En la intimidación es cuando lo hacen por medio de la fuerza, y en la corrupción es la que está menos apegada a la ley, ya que ellos buscan medios económicos. Gracias. Bueno, a mí me corresponde por último y no menos importante la influencia de las redes sociales en la conformación de la agenda pública. Las redes sociales han creado una serie de entornos de agenda donde conviven la agenda pública, la agenda mediática y la agenda política. La agenda pública refleja los intereses y las preocupaciones del público en general, siendo más asertiva y descentralizada. La agenda mediática determina qué temas son considerados de importancia para los medios de comunicación, y la agenda política se refiere a los temas que los políticos deciden abordar o ignorar. Las redes sociales interactúan, la interacción de estas tres agendas son sumamente importantes, ya que ellas nos van a determinar el poder de influencia que tienen en la persecución de los problemas públicos y las decisiones políticas. Estos aspectos clave de la agenda pública son unos factores que nos vienen a hacer una ampliación de voces y temas marginados, en los cuales las plataformas digitales permiten históricamente esos temas ignorados por las opiniones de los medios tradicionales, que encuentren un espacio donde tenga un debate público. La interacción directa, los actores en las redes sociales se pueden comunicar directamente con los responsables de esas actuaciones. En las redes sociales, en la actividad de las redes sociales, puede influir directamente en las personas para la toma de decisiones, tales como son a la hora de votar. Estas actividades en las redes sociales influyen directamente con la persona que está en comunicación en esas redes sociales. También existe una construcción de realidades y opiniones. Las redes sociales no son nada más difusión de información, sino que también moldean realidades, o sea, que hacen que las personas tomen decisiones en base de análisis de data de esas realidades que están presentes en las redes sociales. Y también se crean movimientos sociales y activismo digital. En las redes sociales se han creado movimientos sociales que hacen que permitan que estos movimientos sociales se movilicen rápidamente y efectivamente cuando hay una toma de decisiones impopulares. Todas estas acciones y aspectos clave vienen manifestados a través de unos mecanismos en las redes sociales. Esos mecanismos son los algoritmos y retroalimentación. Las redes sociales permiten utilizar algoritmos que priorizan el contenido de esas redes sociales en base a las preferencias del usuario. La autocomunicación de masa. Las redes permiten que los usuarios sean creadores de contenido, lo que transforma la dinámica tradicional de las comunicaciones. Y el desplazamiento del debate público, las conversaciones en línea en las redes sociales hacen que la comunicación no sea la tradicional, sino que se pase a un debate público, ya que la mayoría de las personas pueden opinar en base a esa comunicación. Todo eso nos trae un impacto en la toma de decisiones. El impacto
de las redes sociales en la toma de decisiones de la conformación de la agenda pública es muy profundo y multifacético, ya que con una comprensión de estas dinámicas, de los aspectos clave y los mecanismos, nos van a fomentar hacia una democracia más participativa e informada, en lo cual nos va a mantener en las redes sociales activos y vigentes en las redes sociales. Gracias.